Morán, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Lita. Voy a hablarles sobre la regulación renal del potasio, la integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular. Tenemos que la concentración de potasio en el líquido está regulada en un valor de 4.2 mil equivalentes y que va a aumentar o disminuir más o menos un valor de 0.3 mil equivalentes. Esto va a hacer que aumente la concentración de potasio en un valor de 3 a 4 mil equivalentes por litro, lo cual puede provocar una arritmia cardíaca. En cuanto a una concentración mayor, derivaría en una parada cardíaca o una fibrilación. Hay que aclarar que este control es muy preciso y relevante dentro de la regulación porque muchas funciones de las células son sensibles a estos cambios de concentración de potasio. Una dificultad particular dentro de la regulación del potasio en el líquido es que más del 98% del potasio total del cuerpo se encuentra dentro de las células y que solo un 2% está contenido en el líquido extracelular. En este gráfico tenemos representado el peso de un adulto promedio dado en un valor de 70 kilogramos. Aquí tenemos en porcentajes el valor de potasio contenido en el líquido extracelular y un 20% representando el potasio en el líquido extracelular. El producto de estos dos valores nos va a dar en miliequivalentes el de aquí abajo. Entonces tenemos también que la pérdida de potasio en la orina está dada por un valor de 92 miliequivalentes y el complemento sería las heces dado por un valor de 8 miliequivalentes por día. Tenemos que también el potasio en una ingesta diaria puede llegar a los 50 mil equivalentes. Entonces la ingesta diaria de potasio estaría dada en un valor de entre 50 y 200 mil equivalentes por día, lo cual quiere decir que si no se elimina todo ese potasio del líquido extracelular, puede provocar un aumento en la concentración plasmática de potasio, o también llamada hiperpotasemia. Lo contrario sucedería si existiese una pequeña cantidad de pérdida de potasio en ese mismo espacio extracelular, lo cual también está llamado hipopotasemia. Todo esto se daría si es que no existiese la adecuada y correcta compensación regulatoria de los niveles. Ya, tenemos el mantenimiento de la captación de la captación y el gasto de potasio, que está dada por la excreción renal. ¿Por qué? Porque en la excreción fecal tenemos de un 5 a un 10% de todo el potasio ingerido, por lo que la exigencia de los riñones para que digieran todo ese potasio es bastante alta, ¿no? Entonces la regulación por parte de los riñones es rápida y precisa, al igual que la mayoría de los electrolitos. Tenemos que decir que en la homeostasis es importante este tipo de control entre los espacios extra e intracelulares por el mismo hecho de que, como les comenté, el 98% de potasio del cuerpo se encuentra contenido dentro de las células. Este sistema también es llamado la primera línea de defensa entre los cambios en la concentración de potasio en el líquido extracelular. Tenemos la regulación de la distribución interna del potasio, la cual implica que la concentración de potasio en el líquido extracelular aumentará hasta un valor mortal luego de ingerir una comida normal o rica en potasio. Entonces, si el potasio ingerido no se desplaza rápidamente hacia el interior de las células, pues sería eh, catastrófico para nuestro sistema. Hay que aclarar que el exceso de potasio en el plasma, o llamado también hiperpotasemia, no es porque hemos comido muchos alimentos ricos en potasio, sino que más bien está relacionado con una deshidratación severa o un cierto tipo de alteraciones renales, las cuales derivarían en la muerte, ¿no? Ya. Un ejemplo es que la absorción de 40.000 equivalentes de potasio contenidos en una ingesta rica en frutas y verduras aportarían potasio, ¿no? Entonces la absorción en un volumen de 14 litros de líquido extracelular va a hacer que aumente la concentración plasmática de potasio en un valor de 2.9 mil equivalentes, siempre y cuando todo ese potasio se quede dentro del compartimento extracelular, ¿no? Ya, les voy a hablar de los factores que pueden alterar esta distribución. Tenemos como factor 1 la insulina, que tiene la capacidad de aumentar la captación de potasio hacia las células. Un ejemplo es que un paciente que padezca diabetes mellitus o la deficiencia de insulina tenga una concentración plasmática de potasio después de ingerir una comida muy alto, ¿sí? Muy alto dentro de los valores normales. Entonces, obligado este paciente debería administrarse una dosis de insulina
para corregir esta concentración alta de potasio. Ya tenemos como factor 2 la aldosterona, que es la que aumenta la captación de potasio. Esto quiere decir que a mayor consumo o ingesta de potasio se va a estimular la secreción de esta hormona. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aumente la captación lógica. Tenemos dos ejemplos, el síndrome de Cohn, que está asociado a la hipopotasemia, que lo cual va a hacer que exista un exceso de excreción, y lo contrario en la enfermedad de Addison, que sería la deficiencia de esa excreción, ¿no? Como factor 3 es el estímulo beta adrenérgico, la cual aumenta la captación de potasio, pero por parte de las células. Esto quiere decir que a mayor concentración, a mayor secreción de catecolaminas, como la adrenalina, pueden ocasionar el movimiento de ese potasio desde el líquido extracelular hacia el espacio intracelular, sobre todo por la estimulación de los receptores beta adrenérgicos. Aquí hay un caso un poco contradictorio, porque, por ejemplo, en un paciente que esté recibiendo tratamiento para la hipertensión, se estaría usando beta bloqueantes, pero estos beta bloqueantes hacen que el potasio salga, lo cual le estaría generando un riesgo de sufrir una hiperpotasemia. Ya. Como factor 4 tenemos las alteraciones ácido-básicas. Tenemos que la acidosis va a aumentar la concentración extracelular de potasio. En cambio, en la alcalosis va a suceder lo contrario, va a reducir la concentración de potasio. Ya. Tenemos como quinto factor la lisis celular, que en la destrucción celular se van a liberar al compartimiento extracelular. ¿Ya qué quiere decir esto? Que va a aumentar la concentración extracelular de potasio. En cuanto a las células que se destruyen o degradan, el potasio contenido se va a liberar hacia ese espacio. En consecuencia, se puede producir una hiperpotasemia acentuada. Si existe destrucción de tejidos en gran cantidad, por ejemplo, una lesión grave a nivel muscular o la destrucción de eritrocitos. Ya, tenemos también como sexto factor el ejercicio extenuante o en exceso, que ocasiona hiperpotasemia porque libera el potasio del músculo esquelético. Ya, esto quiere decir que mientras se realiza una actividad física por un tiempo prolongado, ese potasio se libera del músculo hacia el líquido extracelular. Entonces se puede provocar una hiperpotasemia leve. Ha habido unos casos extremos que luego de una rutina de ejercicios prolongada puede complicarse y derivar en una toxicidad cardíaca. Ya. Tenemos como factor 7 el aumento de la osmolaridad. Esto quiere decir que el fluido osmótico de agua fuera de las células va a aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular. Ya. El líquido extracelular conduce a una redistribución del potasio desde cada célula hacia el líquido extracelular, ocasionando un flujo osmótico de agua hacia afuera de la célula. Entonces también la deshidratación celular va a aumentar la concentración intracelular del potasio. Y con esto va a ayudar a que la difusión de potasio fuera de las células aumente, sí, y aumente la concentración de potasio en el líquido extracelular. Tenemos también que la reducción de la osmolaridad en el líquido extracelular tiene el efecto opuesto a todo este aumento de la osmolaridad. Ya, aquí tenemos un cuadradito donde tenemos los 7 factores que les nombré, ¿sí? Así como la deficiencia de la insulina que les había explicado. Ya. También tenemos la visión general de la excreción renal de potasio, que está dada por tres procesos renales. El primero es la filtración de potasio, que consiste en la filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de potasio. La segunda es la reabsorción tubular y la tercera la secreción eh, tubular de potasio. Ya. Hay que aclarar que la filtración normal de potasio es igual a 756 mil equivalentes por día, tomando en cuenta a la persona que esté sana, ¿no? Entonces, este valor de 756 se está dado por la filtración glomerular, que equivale a 180 litros por día, por la concentración de potasio plasmático, que es de 4.2 mil equivalentes. Ya, aquí tenemos
un gráfico que nos va a mostrar el manejo o distribución del potasio en condiciones normales. Tenemos que el 65% de potasio que se filtra está siendo reabsorbido en el túbulo proximal, en esta parte. Entonces, del 25 al 30% se va a reabsorber en el asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente gruesa, que es en la que el potasio se cotransporta de forma activa, junto con el sodio y el cloro. Entonces, en el túbulo proximal y en el asa de Henle se va a reabsorber una pequeña fracción que va a ser constante de la carga de potasio filtrado. Estos cambios en la reabsorción pueden influir en la excreción de potasio, pero en la mayor parte de la excreción diaria no se debe a este cambio en sí, sino que también hay reabsorción de potasio en los túbulos y en los conductos colectores, por lo que la cantidad reabsorbida en estas partes de la nefrona va a variar en función de la ingesta de potasio. Listo, y aquí está mi bibliografía. Muchas gracias.